motivar a toda persona que está conectada en esta ocasión a tomar la decisión de permanecer firme y permanecer fiel en toda circunstancia. Y es importante que nosotros tomemos esta decisión porque vendrán tiempos peligrosos. Estamos en una situación en la que el pánico abunda, las especulaciones y las falsas noticias también abundan, y es todo un ambiente incómodo y difícil. Pero solamente podrán permanecer en pie los que hayan colocado sus vidas en la mano del Señor y hayan decidido ser constantes o firmes y fieles, no importa la circunstancia que nos rodee. Estamos en tiempo difícil, pero nosotros podemos confiar en Jehová de los ejércitos, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hay un texto que quiero poner como base y ustedes acaban de leerlo, que es Primera Carta a los Corintios, capítulo 12, verso 12, capítulo 10, verso 12, dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Es importante que nosotros como cristianos, la juventud también, decida mantenerse constante y firme, aunque se desplomen los cielos. En ese sentido, para nosotros estar firmes y fieles, hay tres aspectos que en este breve devocional quiero compartir con ustedes al respecto. Lo primero es que para usted estar firme y fiel debe estar dispuesto a pagar el precio por lo correcto. Lo segundo es que para estar firme y fiel usted debe mantener sus principios aunque le acusen. Y por último, solo servir a tu Dios, el resto déjalo en sus manos. Esa es la decisión que debe tomar. Tú debes decidir en favor de tu Dios, servir a tu Dios y el resto déjalo en tus manos. A mí me gustaría que estos tres conceptos en el contexto de estar firmes y fieles en toda circunstancia pueda ayudar a más de un cristiano a ser cada vez más cristiano. Ayudar a alguna persona que puede estar desanimada en el camino a tomar otra vez la senda de la gracia que aún está abierta en estos tiempos de crisis final. Y también que si hay algún amigo, de hecho puede haberlo en cualquier hogar conectado con esta tecnología, que no ha hecho un pacto con Cristo y que todavía no ha decidido ser fiel a Él, constante, firme y seguirle, que a través de este mensaje Dios pueda tocar más de una vida y tome la maravillosa decisión de estar constantes y firmes en el Señor. Por eso les invito a que oremos en esta hora. Padre, no queremos profundizar en el texto sagrado sin antes tener la seguridad de que tu Espíritu hablará a nuestros corazones. Oh Dios, muéstranos tu verdad, muéstranos tu camino y ayúdanos a estar firmes y constantes en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Primero lo primero, cuando hablamos de pagar el precio por lo correcto, es que la circunstancia que vamos a vivir en estas horas final de la historia del mundo va a sugerir que nosotros pues tomemos un atajo o tomemos una decisión para salvar nuestra vida o para salvar nuestra comodidad. Sin embargo, es el tiempo en que nosotros debemos decidir pagar el precio que sea necesario, pero que nuestra vista esté fija en Dios, al cual le debemos lealtad y a quien le debemos fidelidad. Eso ocurría mucho en el tiempo pasado. El profeta Daniel decidió ser fiel a Dios y depositar toda la confianza en los demás. Pagar el precio por lo correcto, jóvenes, significa que aunque te hagan bullying, aunque te burlen, aunque te digan que eres anticuado y que no estás a la altura de esta época, es mejor pagar el precio de todo ese tipo de incomodidades y desdén y vituperio para ser fiel al Dios que merece nuestra fidelidad. Es interesante que en el capítulo 6 del libro de Daniel, en la famosa historia que ustedes conocen, de la gran prueba de Daniel en el foso de los leones, alguien también trató de confundir las cosas en favor de un hombre fiel como Daniel. Y Daniel tuvo que pagar el precio por lo correcto. Es decir, aunque hacer lo correcto implicaba situaciones, él decidió ser fiel a Dios por encima de todas circunstancias. En el libro de Daniel, capítulo 6, verso 4, dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. A Daniel revisaron todos los libros contables, todas las facturas, todos los expedientes de su gestión administrativa, para encontrar algún documento con que acusarle donde él había hecho alguna infracción a la ley.
Dice claramente el texto que buscaban los gobernadores y sátrapas, los dirigentes, los demás colegas, los que ansiaban el puesto de él, y los que querían quitarlo del medio porque con él no había forma de lucrarse, porque esa era una de las razones. Cuando hay una persona fiel en un sitio, los que quieren hacer lo malo no encuentran, y hay que tratar a la gente que hace la cosa por lo correcto, o sea, tratar de sacarlo, porque no hay forma de hacer cosas incorrectas con un Daniel que todo lo tenía controlado por lo perfecto. Así que ellos andaban buscando alguna situación en la cual acusar a Daniel para quitarlo del medio. Y dice que no podían hallar ninguna ocasión, alguna falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Sin embargo, Daniel mantuvo sus principios, aunque hicieron un plan para acusarlo. Es decir, al ver que no había falta de infidelidad, porque era firme y fiel, como debe ser todo cristiano en este tiempo, aún en la prueba de crisis que estamos viviendo y aún en la prueba de crisis que se agudizará conforme se vaya cerrando la gracia, es importante mantener los principios, aunque te acusen. Noten ustedes lo que dice el versículo 5 del capítulo 6 de Daniel. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. De manera que ellos vieron que no había forma de atacarlo y dijeron: hay una forma. Es inventarnos algo en la que él decida ser fiel a su Dios y entonces entra en pugna con las leyes. Así que lo que va a hacer el mundo en los tiempos finales que estamos viviendo es que van a buscar que la conducta piadosa de los que han decidido ser fiel a Dios entre en contraposición con las leyes humanas que van a querer estar a espalda de los principios de Dios. Entonces tendrán ocasión para acusar de que somos rebeldes, de que no hacemos lo correcto. En la vida joven que estás viviendo ahora, cualquier hermano que está pasando por situación, lo que se trata es de mantener los principios aunque nos acusen. Asegúrate de estar haciendo lo correcto y ser fiel a Dios, no importa lo que digan, que es mejor que te acusen por falsedad y no porque has rebajado la norma y has preferido irte por el lado más fácil. Mantener tu principio, aunque te acusen, es el método de decir: yo seré firme y fiel a Dios, aunque se desplomen los cielos. En el versículo 5, tal como dijimos, Daniel capítulo 6 dice que entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Pero aquí hay un detalle muy importante. Solo ocúpate por servir a tu Dios y el resto déjalo en sus manos. ¿Por qué? Porque el mundo va a inventarse muchas cosas para ponernos en contra de la generalidad y de la muchedumbre y la multitud. Pero nosotros no estamos para agradar a la gente ni para ir a la contraria, a la corriente del mundo. Estamos dispuestos a mantenernos de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. En el libro de Daniel, en el versículo 10 de ese capítulo 6 que estamos abordando, dice el texto que ellos encontraron una razón. Ellos dijeron: vamos a buscar una ley de manera que Daniel tenga que estar en contra de esa ley. Y ustedes conocen la historia. Al rey ellos lo engañaron diciendo que todos los sabios y todos los dirigentes y los funcionarios del imperio habían acordado que durante 30 días nadie adorara a ningún dios que no sea al rey. Esa forma de adular al rey persa, esa forma de adularlo, eso se sintió él muy halagado. Y cuando alguien te adula, tú cometes errores terribles, porque de seguro que si el rey persa, Darío, hubiese entendido que eso Daniel no estaba de acuerdo, si hubiese razonado un poquito y hubiese evadido la adulación que te induce a hacer lo que los otros quieren, porque la gente te adula, es para moverte hacia lo que él quiere que ocurra. Si el rey Darío hubiese pensado, no firma ese decreto. De manera que ellos hicieron que Daniel cayera en una situación, y entonces cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa como de costumbre, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué significa? El decreto se había amarrado bien para que Daniel entrara en contraposición con las leyes solamente por ser normalmente fiel al Dios que siempre ha servido. El decreto fue bien armado y el rey, por ser adulado y por la variedad en que muchos son asaltados por la adulación,
firmó un decreto en contra de una persona que apreciaba. Porque es importante que sepamos que el rey tenía un aprecio extraordinario por Daniel, por su conducta, por su honestidad, por la forma correcta. Es posible que estoy hablando a jóvenes que han tenido jefes que le han apreciado por eso. Es posible que usted tenga amigos que la aprecian porque a pesar de que usted lleva una religión extraña, como ellos dicen, porque usted guarda el sábado, porque usted no come cerdo y cuantas cosas, pero ellos aprecian la conducta extraordinaria que usted puede mostrar en favor de su Dios. Así que el rey fue asaltado o sorprendido cuando Daniel supo que el decreto decía que nadie adorara ni orara a su Dios por 30 días y que solamente podía adorar al rey. Daniel dice claramente que entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel no cambió su forma de ser para tratar de ajustarse al mundo, sino que se mantuvo de parte de la justicia de Dios, aunque se desplomasen los cielos. Daniel entendía que debía solo servir a Dios y el resto dejarlo en las manos del Señor. Es interesante que el versículo 16 dice que entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron el foso a los leones y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuando estos jóvenes vieron a Daniel orando, dijeron: mire, rey, no firmamos un decreto que en 30 días nadie adorase otro Dios que no sea a ti. Y sí, eso lo formamos. Conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser revocada. Ah, pues mire, Daniel, a quien usted ha honrado dándole puestos de relevancia y de significado, no lo respeta a usted ni al decreto que usted ha firmado. Y como acostumbraba, mire lo que ha hecho. Y entonces, cuando él supo eso, dice el texto bíblico, los versículos anteriores, que el rey entendió que lo habían engañado. Le entró un pesar en el corazón y dice el texto que trabajó hasta la puesta de sol de ese día para tratar de buscar un atajo por la ley de Media y de Persia a ver cómo podía salvar a Daniel. Pero tenía rodeándole constantemente todos los hombres que habían armado en la traición, diciendo: rey, usted sabe que eso es un decreto firmado por usted y es conforme a las leyes de Media y de Persia que no puede ser revocada. Así que el rey no pudiera hacer ninguna diligencia conforme a ese tipo de leyes rigurosas del imperio persa. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron el foso a los leones. Y el rey dijo a Daniel, y presten atención, jóvenes y hermanos, esta expresión que el rey le dijo a Daniel, muy significativa. Él le dijo: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Hay aquí la esperanza de un hombre que, aunque pagano, comprendía que en la conducta de Daniel había un espíritu superior y que él sabía que ese Dios que Daniel había mostrado con un ejemplo y con tantas cosas que hizo a través de Daniel y la sabiduría que le daba, él podía hacer algo en favor de una persona tan fiel. El relato dice que Daniel fue echado al foso de los leones. Y es importante que ustedes sepan lo siguiente y tengan pendiente. Cuando usted decide estar firme a Dios y fiel a Dios, no siempre Dios va a evitar que le pasen las cosas. No siempre Dios va a evitar que usted no caiga en problemas. Muchas veces va a caer en problemas. Lo que usted debe estar seguro es que en el instante en que usted caiga en algún problema, Dios estará con usted. Es importante que se sepan que Dios no libró a Daniel de que lo echaran al foso de los leones. El decreto se cumplió. A él lo echaron al foso de los leones. Imagínense todo el imperio, desde la puesta de sol de ese día hasta el amanecer, diciendo: oye, una persona que confiaba tanto en su Dios. Y mira, y fue por orar que le dieron esa condena. ¿Y dónde estará el Dios de ese? Como dicen algunas personas cuando las cosas no salen bien en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios no siempre actúa para que nos libren de algo, pero siempre está con nosotros. Algunos se preguntaron desde toda la noche hasta el amanecer, ¿y cómo ese Dios que Daniel servía tan continuamente y con tanta fidelidad permitió que lo echaran a ese foso de los leones? Así nos preguntamos nosotros. Cuando en medio de la circunstancia ocurren cosas adversas, Dios a veces permite que te echen al foso de los leones. Como también permitió que los 3 jóvenes hebreos del capítulo 3 de Daniel fueran echados al horno de fuego. Pero lo más importante es que aunque Dios permite que nos ocurran cosas, lo que debe tener siempre pendiente es que Dios siempre estará a tu lado. Y finalmente, Dios dará la victoria a sus fieles. Es interesante que aunque Daniel
fue echado al foso de los leones. El relato bíblico que dice que más bien esos leones, infiere el relato bíblico, lo que sirvieron fue de abrigo en la noche y la madrugada fría a Daniel. Estuvieron quietos, escudando a Daniel, porque la presencia de Dios estuvo allí y neutralizó la boca de los leones. Y estos leones lo que estaban era abrigando a un Daniel en medio de la frialdad de ese foso en la noche y en la oscuridad, porque Dios ha prometido estar contigo. Es importante nosotros saber que Dios libra con poder, pero lo que tú tienes que decidir es ser firme y ser fiel a Dios en todas circunstancias. Solo sirve a tu Dios, solo procura en servir a tu Dios, el resto déjalo en sus manos, porque Dios dice, yo honro a los que me honran. Es interesante que el rey no durmió esa noche, porque estaba turbado, se sentía culpable por haber sido asaltado por su vanidad, había cometido un error en contra de uno de sus mejores servidores más fieles y más honestos. Esa noche no aceptó música, no comió, se quedó en vela. Y no bien estaba saliendo el sol cuando este rey se envió rápidamente hacia el foso de los leones. Y es interesante cuando usted lee el capítulo 6 de Daniel, porque por razón de tiempo solo estoy resumiendo, es interesante cómo se acerca el rey ante el foso de los leones. Se acerca con toda incertidumbre, con toda curiosidad, con un nerviosismo. Y las únicas palabras que le salen son las siguientes. Daniel, Daniel, el Dios al que tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de las garras de los leones? Es interesante esto. El Dios al que tú continuamente sirves. Pero qué alentadora fueron los oídos, qué maravilla en los oídos del rey cuando escuchó desde el foso de los leones a Daniel decir, Rey, estoy aquí sano y salvo, porque ante ti mismo sabe que soy honesto y que no ha sido hallada maldad en mí. Y cuando el rey oyó la voz de Daniel, dio orden, saquen a Daniel. Y sacaron a Daniel y lo revisaron y no tenían ni siquiera un rasguño de leones. No tenía ni un hueso roto, porque Jehová de los ejércitos estuvo con él en las circunstancias más difíciles de su vida. Así como cada persona puede sentir la seguridad de la presencia de Dios en su vida, si decide ser firme y si decide ser fiel en cualquier circunstancia, Daniel salió ileso del foso de los leones. Y como una muestra de que era la presencia de Dios que neutralizaba a estos leones, cuando el rey decretó que entonces los que habían armado la traición contra Daniel fueran echados al foso, dice el texto bíblico que los leones no lo dejaron ni siquiera llegar al piso del foso, lo apararon en la boca y lo despedazaron. ¿Por qué? Porque ahí se muestra la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. La diferencia entre el que decide ser firme y constante y fiel a Dios y aquel que es ambivalente y que por negociar su vida negocia su principio. Por eso hay algunas citas que quiero dejar en tu mente. En Profetas y Reyes, página 400, al respecto de esto, la sierva de Dios dice, del relato de cómo fue librado Daniel, podemos aprender que en los momentos de prueba y lobreguez, los hijos de Dios deben ser precisamente lo que eran cuando las perspectivas eran halagüeñas y cuanto los rodeaba era todo lo que podían desear. Es decir, sigue complementando esta cita en la página 400, cuando ella dice, un hombre cuyo corazón se apoya en Dios será en la hora de su prueba el mismo que en la prosperidad. Cuando sobre él resplandece la luz y el favor de Dios y de los hombres, la fe extiende la mano hacia lo invisible y se hace de las realidades eternas. En palabras simples, la persona cuyo corazón se apoya en Dios es el mismo en la prosperidad que en la adversidad. Es una persona que aunque todo esté a su favor, es la misma circunstancia cuando las cosas estén contrarias. Es una persona que a pesar de toda circunstancia, la fe de esa persona extiende la mano hacia lo invisible y se apropia de las realidades eternas por la fe en Cristo Jesús. Por eso, en la página 402 de Profetas y Reyes, dice claramente la sierva de Dios, a medida que nos acerquemos, escuche bien, a medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos viviendo.
lo que está en el libro de Daniel, no solamente desde el punto de vista profético, sino de las historias maravillosas en las que Dios libra a los fieles, están escritas para nosotros en este tiempo. Por eso yo te invito a que hoy confíe y sea fiel, porque Él vela tus pisadas. Si hay alguno de ustedes que está pasando por situaciones difíciles, yo te invito y te apelo, confía y sé fiel, porque Él, Jesucristo, vela tus pisadas. Si eres un cristiano que ha tratado siempre de ser fiel y está pasando por alguna situación de prueba ahora, de salud, de problema financiero o algo, confía y sé fiel, porque Dios está cuidando tus pisadas. Si eres alguien que te gozaste en la verdad y por alguna razón te has apartado del camino, yo te invito a que hoy confía y sea fiel, porque Él vela tus pisadas. Retorna a la senda si te has extraviado, porque lo que está ocurriendo en el mundo es una muestra de que todavía la gracia está abierta y Dios está llamando a que antes de que el hombre quiera destruir al hombre, nosotros nos abracemos de Cristo, porque antes de que el hombre destruya la tierra, Cristo vendrá a destruir a los que destruyen la tierra. Si algún amigo, algún familiar, algún vecino está conectado, si alguna persona en cualquier parte del mundo está escuchando este mensaje y por alguna razón no ha tomado una decisión de ser fiel a Cristo, si es una persona que hasta ahora no ha hecho un pacto con Cristo, si es una persona que ha estado indiferente al llamado que Cristo le ha hecho, ya sea a través de sueños o de diferentes predicaciones o esta circunstancia que te está hablando más alto que nunca, a ti te está diciendo el Señor, confía y sé fiel, porque Él está dispuesto a velar tus pisadas. Por eso yo quiero decirte a ti, como dijo el poeta, hay quien vela mis pisadas en la sombra y en la luz. Por las sendas escarpadas me acompañará Jesús, por los valles, por los montes, donde me lleva su bondad, miro yo los horizontes de una nueva claridad. Hay quien vela mis pisadas y mi senda trazará. A las célicas moradas es Jesús quien me guiará. Hay contacto que me explica la presencia del Señor. Él mis penas santifica y me libra del temor. Cristo, con su mano herida, protección me puede dar cuando cruzo de la vida el inquieto y fiero mar. Un amigo hay, fiel y amante, de infinita compasión, que confiere paz constante al contrito corazón. En su amor hay eficacia. Es amigo siempre fiel. Hay en él verdad y gracia. Es mi escudo y mi broquel. Sí, hay quien vela mis pisadas y mi senda trazará. A las célicas moradas es Jesús quien me guiará. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga, sosténgase del brazo de Jehová, que le sostendrá por toda la eternidad. Recuerda esto, firmes y fieles en toda circunstancia, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Te invito que así mismo como está, cerremos los ojos y pidamos a Dios que nos ayude a mantenernos firmes y fieles en todas circunstancias. Dios y Padre, gracias porque en esta hora tu palabra ha hablado a nuestros corazones. Y rogamos, oh Dios, que tu palabra nos bendiga al final de este sábado y nos permite entrar a una nueva semana con tu grande bendición. Padre, aquí hay amigos que por mucho tiempo o poco tiempo te sirven fiel en la iglesia. Quizá alguno está pasando por situación. Oh Dios, dale tu fortaleza y que nos mantengamos decidiendo constantemente ser firmes y fieles en todas circunstancias. Hay personas aquí que quizás se gozaron en la verdad y se han apartado del camino. Hazle entender que nunca te alejaste de ellos y que precisamente hoy esta circunstancia en el mundo está diciendo que tienes los brazos abiertos para acogerle otra vez al gozo y la seguridad de la salvación. También hay amigos, familiares que están en los hogares conectados a esta tecnología, amigos que en cualquier parte del mundo pudieran estar chocándose con la transmisión diferida de este mensaje. Yo te ruego, Dios, en esta hora, que le bendiga, que le toque y que ponga en ellos arrepentimiento y que tú levantes bandera de victoria en sus corazones y decidan hacer un pacto contigo en el tiempo hábil de la gracia antes de tu venida. Coloco a todo el mundo, a esta preciosa iglesia y a todos sus amigos en tus manos, seguro de que lo que se pone en tu mano no se pierde, sino que lo prosperas para vida eterna. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.